Hola, muy buenas noches, hermanos, a segunda unidad de Escuela Bíblica Online. Para mí es un gusto poder estar frente a ustedes. Mi nombre es Alejandra Hernández Campos y el día de hoy vamos a ver el último tema de esta segunda unidad, que es los dones del Espíritu Santo. Y bueno, pues no se les olvide poner like, poner presente, como ya nos los dijo nuestro hermano al inicio, ¿verdad? No se nos olvide ese like y ese presente para que nosotros sepamos que ustedes están ahí escuchando esta clase. Y vamos a dar inicio con nuestra clase. La iglesia contemporánea está viviendo uno de los momentos más controversiales de su historia, no solamente en cuanto a la diversidad de cultos, de doctrinas que han surgido en estos últimos años, sino también en relación a las experiencias espirituales de índole sobrenatural que tanta confusión ha traído sobre aquellos que buscan la verdad de Dios. Las iglesias conocidas históricamente están sufriendo en su seno la lucha espiritual de la búsqueda de algo más de lo que tales iglesias pueden ofrecer debido a sus rígidas estructuras eclesiásticas, que no permiten recibir el vino nuevo que el Espíritu Santo de Dios está impartiendo hoy en día. Algo nuevo en cuanto a la eliminación de las verdades espirituales que siempre ha estado en la palabra de Dios y que la iglesia actual está recibiendo como parte de la restauración de todas las cosas, en preparación de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este es el tema de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver ahí en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Este es un tema muy interesante. Déjenme leerles esta cita. Dice: por cuanto a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Les mencionaba yo que este es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia, ya que cada iglesia, cada denominación, usando la misma terminología de diferentes interpretaciones según la doctrina general que ellos creen, se hace por tanto necesario aclarar que nuestro enfoque de los dones es de acuerdo a 3 puntos esenciales. El primero es un estudio gramatical de la Biblia. El segundo es un enfoque doctrinal en base al contexto. El tercero es una experiencia personal de tipo pentecostal o carismático, según lo encontramos en el libro de los Hechos. El término griego es carisma, es traducido normalmente como don o regalo. También puede ser poder. Dice, es el regalo de la gracia de parte de Dios hacia nosotros. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de las carismas del Espíritu, que quiere decir los regalos del Espíritu Santo, o sea, manifestaciones del Espíritu Santo que Él expresa a través de aquellos que han sido llenos y bautizados en el Espíritu Santo por el Señor Jesús. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo para que se arrepientan, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Capacidades sobrenaturales son concedidas a cada creyente para servir y ser de bendición al cuerpo de Cristo y así desarrollar un evangelismo eficaz. Por regla general, al hablar de los dones, hemos de señalar que dentro del estudio teológico encontramos 3 clases de dones. Les quiero leer una cita, 1 Corintios 12, del 4 al 11, y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí se encuentra la revelación divina
de origen y función de los dones de la ascensión y de los dones del Espíritu, así como la diferencia de uno y otro en la práctica. Primero, vamos a ver los dones sobrenaturales o diversidad de dones. Estos son dados por el Espíritu, son los que vamos a estudiar en este día. El segundo tipo de dones de los que nos habla esta cita es los dones naturales o de gracia. Son aquellas capacidades con las cuales cada persona nace y pueden ser desarrollados por el estudio o por las experiencias de la vida. Ahí en Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que misericordia con alegría. Estas diversidad de operaciones son dadas por el Padre. El número 3 son los dones de la resurrección o ministeriales, aquellos hombres que Jesús llama y da a la Iglesia Universal con sus autoridades delegadas, diversidad de ministerios, dados ¿por quién? Por el Señor Jesús. Y él mismo, ahí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estos son los tres tipos de dones, de regalos que son dados al hombre. Aquí vemos la Trinidad trabajando en conjunto, unos dados por el Padre, unos dados por el Hijo y unos dados por el Espíritu Santo, y todos trabajando en conjunto a favor de la iglesia. Dios Padre respaldando la función del Hijo al dar los dones de la ascensión y asimismo al Espíritu Santo en su relación con nosotros como creyentes para usarnos con poder y establecimiento del reino de Dios entre los hombres. Y al mismo tiempo esta diferencia de dones y de operaciones obliga a cada creyente a depender de los demás, impidiendo el exaltamiento personal que da lugar al orgullo espiritual y a la pérdida de poder y unción del Espíritu Santo. Fíjense qué tan importante es realmente que nosotros pues obvio, por eso dice que Él los reparte como Él quiere, porque ¿cuántos de nosotros diríamos, no, pues vamos a pedir el don de milagros, don de fe, don de sanidades, porque pues bueno, ahí es donde vamos a poder obtener exaltación? Sin embargo, el Espíritu Santo dice que Él los da conforme Él quiere. Nosotros no vamos a pedir, Señor, yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de palabra de ciencia, de sabiduría. No, sino que el Espíritu Santo sabe a quién y de qué forma se los va a dar y aún cuántos dones nosotros vamos a poder recibir. Nosotros ahora vamos a ver qué es el don del Espíritu y los dones del Espíritu. Y les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer una cita que está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verdad significa conocer lo que Dios le ha revelado al hombre. Es la capacidad de poder recibir el conocimiento desde arriba para poder adorar a Dios sin temor de ser rechazado por Él. Es el poder que ofrece Dios para adoración de acuerdo a su naturaleza y santidad. El ser hijo de Dios y tener al Espíritu Santo en nosotros, pero ignorar las capacidades y el poder es una condición que va en contra del Espíritu Divino mismo. Y se nos exhorta a que no ignoremos algo tan maravilloso como son los dones espirituales, para que podamos caminar en poder y en victoria, pero no para una vanagloria, sino acuérdense, los dones del Espíritu Santo son para que nosotros podamos tener un evangelismo eficaz, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para bendecir al pueblo. Vamos a ver primero qué es el don del Espíritu. El don del Espíritu hace referencia a ese regalo que Dios le ha dado a todos aquellos que se arrepienten y vienen a ser sus hijos. Es la característica más importante de la dispensación de la iglesia cristiana.
Arrepentíos, dice ahí Hechos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿Cuál es? Que hayamos nosotros podido recibir al Señor Jesús, que hayamos podido nosotros pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y los dones del Espíritu, por otro lado, vemos que son los que el Espíritu Santo da a aquellos creyentes, aquellos que ya recibieron el don del Espíritu, ¿verdad? Que creen en la palabra, buscan de Dios en una dimensión más amplia. Y esto hace referencia no al regalo del Padre, del que yo les hablaba, el que se arrepiente y cree en Jesús, sino al regalo del Espíritu Santo, al creyente en el cual mora y ha hecho una entrega mayor de su vida a Dios. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, no es realmente realmente es a cada uno de nosotros aquellos que creímos. Romanos 11:29 dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dios nos da ese regalo, Dios nos da ese carisma para que nosotros podamos usarlo para bendición, pero Él no nos lo va a quitar. Pero sí depende de nosotros y nosotros daremos cuentas de qué hicimos con ese regalo y esos regalos que Dios nos ha, que el Espíritu Santo nos dio para poder ser de bendición. Los dones del Espíritu Santo están en él en forma permanente y expresan ya lo que yo les mencionaba, el carácter de Dios. El Espíritu los concede como Él quiere y vienen a manifestarse en el creyente para edificación del cuerpo de Cristo. Una vez dado al creyente, esto es irrevocable. Las manifestaciones de los dones son la prueba del amor y del poder de Dios. Es Él quien en un acto soberano, a través del Espíritu Santo, concede al hombre ver la gracia divina. Siempre hablará del poder de Dios y no del poder del hombre. Los dones han sido siempre buscados anhelosamente por el hombre, pero desdichadamente los dones no siempre hablan de la espiritualidad del hombre. Le decíamos, los dones son Dios, el Espíritu Santo los da y son irrevocables, pero esto no implica o no habla precisamente de la espiritualidad del hombre. Los dones, y vamos a ver acerca también de los dones y la restauración de todas las cosas. La falta de fe y la búsqueda espiritual del pueblo. Nosotros podemos ver que muchos estudios en la Biblia dicen que los dones sobrenaturales fueron una manifestación temporal del inicio de la iglesia, llegando con ello a una lógica humana de que ya no es necesario experimentar algo que pertenece al pasado. Se ha comprobado que a raíz del reconocimiento de la iglesia por Constantino en el año 312 después de Cristo, en que vino a ser la iglesia del Estado, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que se vieron cada vez menos y menos en el culto público a Dios. La falta de fe y búsqueda espiritual del pueblo cristiano ha sido siempre el factor que ha impedido que la iglesia experimente el poder de Dios. El pecado y la falta de temor a Dios no solo impide lograr una vida en santidad, sino también la vida de poder para poder llevar a cabo la tarea de proclamación del Evangelio del Reino. Qué tan importantes, ¿verdad? Son que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu Santo para que Él manifieste sus dones. El creyente y por ende la iglesia que tiene los dones sobrenaturales se constituye en un baluarte en contra del poder que destruye el reino de las tinieblas. Se pasa de la defensiva a la ofensiva, de la derrota a la victoria, de la duda al temor, de la fe a la seguridad. Dentro de las diferentes dispensaciones en relaciones de Dios con el hombre, los dones son, junto con el fruto del Espíritu Santo, las señales visibles del carácter y la personalidad de Dios en los hombres, por la presencia permanente del Espíritu Santo. Tanto en la iglesia como en el creyente, no podemos hablar de la dispensación de la iglesia o de la dispensación de la gracia sin la manifestación de los dones sobrenaturales. Es algo propio de la iglesia cristiana.
Cristo todavía no se ha manifestado en su segunda venida. Mientras Jesús no venga, el Espíritu Santo, como administrador de la iglesia, necesita expresarse a través de sus dones para poder presentar a Jesús como su novia santa, sin mancha y sin arrugas. Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quisiera comentarles un poquito acerca de lo que hemos estado viendo y quiero leerles otra cita. Dice Joel 12:29, dice, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos dones. No dice solamente aquellos que tienen autoridad, aquellos que tienen algún liderazgo, sino dice sobre sus siervas y sobre sus siervos, yo voy a derramar mi espíritu. Los dones no son para provecho personal. Es necesario que cada uno de nosotros entienda y comprenda, viva y camine sobre esta promesa dada por Dios. La iglesia es la representación de Dios aquí en la tierra. Si tenemos un llamado, debemos de comprometernos con Dios a vivir en santidad para Él y creer que los dones fluirán en nuestra vida para beneficio de los demás. Y voy a repetir esto, para beneficio de los demás, para edificación del cuerpo de Cristo, para una vida cristiana victoriosa, eficaz. Primera de Pedro 4:10 dice así, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Hebreos 2:4 dice así, testificando Dios juntamente con ellos, no con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo al Espíritu Santo según su voluntad. No existe un límite de dones que un creyente pueda tener. En su soberanía, Él es quien decide, el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos el canal, el instrumento útil para que el Espíritu Santo edifique el cuerpo de Cristo y para que el plan perfecto de Dios se pueda llevar a cabo. Son para que fluyan y no para tenerlos escondidos o usarlos en privado. Son apropiados por fe, así como la salvación, asimismo son dados individualmente. No son títulos, no son trofeos, son herramientas con las cuales Dios equipa a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver realmente el plan perfecto de Dios cumpliéndose, que cada persona pueda llegar a los pies de Cristo. Ahora quiero hablarles un poquito de cómo está la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Los dones sobrenaturales son 9, así como el fruto del Espíritu Santo. Los dones sobrenaturales son 9 y han sido clasificados en 3 categorías según la forma en cómo se experimenta y funciona en el creyente: de revelación, inspiración o vocálicos y de poder. Y esto lo van a buscar ustedes en 1 Corintios 12 del 8 al 11. Ya lo leí en un inicio cada uno de ellos. La primera clasificación es los dones de revelación son los dones de revelación y aquellos que se escuchan, como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Dios revelando espíritus, conocimiento, dando sabiduría a su pueblo en situaciones muy particulares y pueden ser dados a través de lenguas, interpretación, de sueños, visiones o de un conocimiento interior. En la manifestación del Espíritu Santo se destaca el dar a conocer en forma sobrenatural aquello que solamente Dios conoce. Palabra de sabiduría. Y vamos a dar inicio con esta clasificación que son los dones de revelación. La palabra de sabiduría, como parte de los dones de revelación, es la manifestación sobrenatural de la sabiduría divina en un tiempo y circunstancia en que la sabiduría humana, nuestra mente, no encuentra una respuesta adecuada. No es algo que se te ocurrió o
o algo que, pues es que lo ministré, lo hice en otra administración. No, esta es una palabra que solamente Dios conoce, ¿verdad? Es sabiduría divina, y lo cual te va a ayudar a poder dar una respuesta adecuada. No importa cuánta experiencia nosotros podamos tener o tengamos en un momento dado, nosotros a veces no podemos dar una solución a una pregunta, a una duda o a un conflicto de relaciones humanas. En ese momento, sin esfuerzo de nuestra parte, nos encontramos dando una palabra adecuada, exacta, ¿verdad? Que trae la solución anhelada para ese preciso momento. La palabra de sabiduría puede manifestarse en los momentos de enseñanza, de predicación. En el Espíritu Santo en esos momentos es donde permite que una persona, o en cualquier ocasión, no sabemos cómo responder ante una necesidad específica, y sin embargo el Espíritu Santo te da palabra, y entonces fluye esa palabra de sabiduría. En esos instantes, cuando viene a nosotros la revelación por el Espíritu Santo para dar aquella palabra que contiene la solución. Podemos definir la palabra de sabiduría como la acción soberana que permite que lo que está en el corazón de Dios venga a nuestro corazón, y entonces fluye a través de nuestros labios para bendición del que espera la guianza de Dios. Cuando decimos palabra, no estamos haciendo referencia a la comunicación de un vocablo, sino más bien a la comunicación de un conjunto de pensamientos que logra expresar el mensaje divino que emana del corazón de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 1 al 13, y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, una revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras, enseñanzas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a ver dos tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría humana, que es vamos a ver estos dos tipos, nos lo habla en esta cita. La sabiduría humana es la que nosotros adquirimos en el mundo, es el resultado de las experiencias de la vida, la educación, la capacidad individual, expresada y experimentada como fruto de la mente natural. Y la segunda es la sabiduría divina, que es parte de los dones. Y la sabiduría divina es aquella que proviene, como decía en la cita, directamente del Espíritu Santo como fruto de la mente espiritual, ya que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y punto número 3 es el don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría, como ya lo hemos hablado, del don de palabra de sabiduría tenemos que
Recordar que es algo que proviene por revelación en un momento determinado y que no puede ser ejercitada a voluntad del individuo. Esta es una manifestación soberana del Espíritu de Dios y es Él quien determina cuándo el creyente puede experimentarla. En Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os dará en la misma hora lo que debéis de decir. El Espíritu Santo, no tu mente humana, no tus conocimientos, no tus experiencias, sino el Espíritu Santo es el que nos va a decir lo que tenemos que hablar. En la vida de Jesús encontramos la manifestación de todos los dones del Espíritu. Un ejemplo del don de sabiduría lo encontramos en Mateo 22:21, cuando se le preguntó sobre el tributo al César. Y esta es nuestra primer palabra que yo quisiera que ustedes guardaran y se la enviaran a nuestra hermana Daisy, nuestra palabra clave, que es el don de palabra de sabiduría. Continúo y dice, en Mateo 22:21, se le preguntó el tributo al César y él contestó, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo 21:25-27, cuando se le preguntó sobre el origen de su autoridad y él, en lugar de darle la respuesta, les hizo una pregunta sobre la naturaleza del bautismo de Juan. Y su palabra de sabiduría los dejó asombrados a sus adversarios. Esa es la palabra de sabiduría. Veíamos que son tres: palabra de sabiduría, y ahora vamos a ver la palabra de ciencia. Debemos recordar que cada don es único en su origen, en su razón de ser y en su función a realizar. El don de palabra de ciencia se refiere a aquel conocimiento que solo está en la mente de Dios. Conocimiento, algo que pasó, ¿sí? Que solamente está en la mente de Dios y que Él nos permite conocer, y al ser depositado por el Espíritu Santo, así es como Él nos lo va a permitir conocer. La palabra de sabiduría es una palabra para una guianza, para decir algo, ¿verdad?, que alguien necesita. Y la palabra de conocimiento es algo que nos es dado a conocer de algo que ya pasó. El Espíritu Santo lo pone en nuestro espíritu, y de nuestro espíritu a nuestra mente espiritual, que haya sido renovada en áreas que son conocidos como nuestra mente consciente. Este don espiritual que es revelado, dándonos a conocer aquellas cosas que solo conoce la persona a la cual se le está ministrando. Muchas veces el contenido de la revelación es de índole sumamente delicado, pero recordemos que Dios Dios no se complace en dar a conocer los secretos de la persona, sino que cuando Él revela lo desconocido, lo hace como una prueba de amor, a fin de que dicha persona se arrepienta de sus pecados y entre en una nueva relación con Él. Si nos podemos dar cuenta qué tan importante, ¿verdad? Palabra de sabiduría es poder dar una guianza para que una persona pueda tener una ayuda para algo que tiene que hacer. Una palabra sabia, ¿verdad? O una palabra de sabiduría para podernos guiar a tomar decisiones. Y la palabra de conocimiento, aquella que va a ser dada, ¿verdad?, por Dios, para que pueda venir a nuestra vida una liberación acerca de algo que hay en nosotros, y algo a lo cual a lo mejor tenemos que renunciar, algo que nos esté estorbando, que nos está impidiendo poder ser libres. Y todo esto lo vemos que siempre lo mencionamos en un principio, es para provecho del pueblo de Dios. Y la segunda palabra clave que les voy a dar al día de hoy es palabra de conocimiento. Y bueno, vamos a continuar.
Dice, cuando Jesús, vamos a ver un ejemplo de lo que es palabra de conocimiento. Y dice, cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, según en Juan 4:39, le habló diciéndole, ¿por qué 5 maridos has tenido? ¿Y el que ahora tienes no es tu marido? Fue una palabra de conocimiento que obró en la mujer para arrepentimiento y la llevó a invitar a los de Samaria diciéndoles, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Otro ejemplo es muy interesante en Hechos 5 del 1 al 10, donde se relata la historia de Ananías y Zafira, los cuales después de haber vendido una propiedad que ellos tenían, fueron a los apóstoles y entregaron una cantidad menor de la que ellos habían obtenido, mintiendo. Y Pedro, a través de la palabra de conocimiento, expuso públicamente el pecado de la pareja, trayendo sobre ellos juicio de Dios y ocasionándoles la muerte instantánea. El siervo de Dios o el creyente, miembro de una iglesia que posee este don de palabra de conocimiento, debe de ser una persona sumamente reservada, seria, tanto en su ministración al pueblo de Dios como en su vida privada. La razón de esto se encuentra en el hecho de que todo vaso que el Espíritu Santo use como su instrumento para edificación de algún creyente deberá de hacer voto delante de Dios, de guardar celosamente aquellas palabras que atañen a la vida de un hijo de Dios. Y que si ha sabido algo de un hermano en la fe o ha sido por su servicio personal en manos del Espíritu Santo, pueda honrar, ¿verdad? A esta persona. Cada cosa que cada quien o que los hermanos que tengan este don, ¿verdad? Deberán de guardar esas confidencias íntimas de sus hermanos y serán reconocidos como un siervo de Dios en el cual se puede confiar. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. La siguiente clase veremos discernimiento de espíritus, que parte de los dones de revelación, y las otras dos clasificaciones que son los dones de vocálicos y los dones de poder. Pero ya veremos la siguiente clase estos temas. Nuestra tercera y última palabra es discernimiento de espíritus. Esta es nuestra tercera palabra. Le doy gracias a Dios por este tiempo que pudieron estar con nosotros. Saludos desde México. Es una bendición para mí haber podido estar con ustedes. Gracias al Señor. Y bueno, pues yo me despido. Despídanse también ustedes. Los dejo con nuestro hermano para poder terminar nuestra clase. Que el Señor me los bendiga. Es un gusto. Saludos. Los extraño mucho, hermanos de San Antonio. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.